vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles un miércoles más aquí en Radio Costa Rica y en Los Enigmas de los Tiempos. De verdad, para su servidor, Freddy Peña, es una gran bendición y un privilegio que a través de las 930 y todas las diferentes plataformas, los miércoles estamos llegando a Costa Rica y a otras partes del mundo. Un saludo allá a los hermanos de Guerrero que se han comunicado, de verdad, una bendición para ellos. También un saludo para nuestro hermano Marlon y su congregación. Qué bendición en este nuevo año, sus proyecticos, su negocio, que Dios le bendiga y le guarde. Y gracias por todos los comentarios y todos los aportes que hagan los diferentes programas de Los Enigmas de los Tiempos. Bueno, vamos a empezar y yo creo que el día de hoy vamos a llegar ya con la culminación. Nos habíamos quedado en lo que era el yugo desigual, en los 4 temas que hemos venido desarrollando con respecto a lo que es el matrimonio y el divorcio. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a lo que es el matrimonio y el divorcio? Bueno, cualquier consulta que usted tenga, también sabe, hermano y amigo, que puede comunicarse conmigo al 8662-9553 y cualquier programa que usted quiera revisar y volver a tomar los datos, notas, los puede encontrar en Los Enigmas de los Tiempos CR en nuestro canal de YouTube. Así que ya sabe, y todas las plataformas, claro está, de Radio Costa Rica de 930 AM. Bueno, vamos a empezar orando y vamos a pedirle a nuestro Dios, que es el único que nos puede dar la sabiduría a través de su Santo Espíritu para poder entender este tema. Y no es tanto entenderlo, porque ya me he dado cuenta de algo particular que pasa con nosotros los seres humanos. A veces entendemos las cosas, pero no queremos seguir los caminos indicados por la palabra del Señor. Bueno, así acontece o nos ha acontecido a algunos en este transcurso, en este peregrinaje por esta vida, y muchas veces hemos tenido que cambiar nuestra actitud, pero no lo podemos hacer solo, amigos y hermanos, sino que nosotros tenemos que poder pedir la dirección, la fortaleza y la sabiduría de lo alto para poder lograr que nuestro camino sea recto ante los ojos de Dios. Bueno, ahora vamos. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, Dios, y te alabamos, Padre, porque sabemos, Señor, que nos da la oportunidad nuevamente de compartir como hermanos, como amigos, a través de estos medios, Señor, pidiéndote una bendición para 930, Señor, para todas las plataformas que se usan para que en los diferentes lugares de Costa Rica, Señor, y el mundo, tu palabra, Señor, la enseñanza, Dios, y un poquito de luz para nuestras vidas, Señor, a través de las Escrituras, pueda llegar, Señor. Bendice este y todos y cada uno de los programas, Padre, que en la 930 sean, Señor, que son de edificación para nuestras vidas. Dios bendice, Señor, y prepara la mente y los corazones de todos los que estamos escuchando este programa el día de hoy. Lo pedimos, Señor, no porque tengamos ningún mérito, sino lo pedimos porque sabemos que en el nombre de Cristo Jesús y en su palabra, Señor, que dice que si no tenemos sabiduría podemos pedirla a lo alto y se nos dará. Así que en el nombre de Cristo Jesús pedimos esa sabiduría. Amén. Ok, sin más preámbulo, vea,
Amigos, muchísimas gracias por los comentarios. Don Derby y su esposa, gracias, don Derby, un gusto saludarle siempre. Que el Señor le bendiga grandemente, de verdad, que el Señor pueda protegerle y cuidarle en ese lindo proyecto de las aldeas SOS. Que Dios le bendiga a usted y a su esposita y a todos esos chicos que el Señor puso en su mano. Bueno, bendiciones. Empezamos con el versículo que hemos tenido de referencia. Deuteronomio capítulo 7. Amigos y hermanos, vean lo que nos dice claramente Deuteronomio, el Señor a través de la palabra de Deuteronomio. Dice, y Jehová tu Dios, dice, las haya entregado delante de ti. Habíamos estado hablando la semana pasada que está hablando de las naciones después de que habían liberado al pueblo de Dios, porque recordemos que somos creyentes y este programa nos compete porque tenemos que darnos cuenta en qué momento ese pensamiento o ese desequilibrio que no está avalado por la Biblia, que se llama divorcio, en qué momento lo empezamos a ver nosotros como normal. ¿Me entiende? Porque nos hemos acoplado en algunas costumbres y prácticas que tienen los pueblos de la tierra que no están conforme a la palabra del Señor, y para nosotros se nos ha hecho pues bastante normal, común y silvestre, como digo yo en mis términos muy de tiquicia, ¿verdad? El ver que las personas se divorcian como si nada. Y entonces este programa nació por algunas inquietudes de hermanos recasados, algunas personas viudas, hermanos que saben que me están oyendo y que bueno, toda la bendición, el cariño, el respeto a esas personas y las oraciones también, pero que la Biblia es enfática y es clara cuando dice en estos puntos referentes a lo que es el matrimonio y el divorcio, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta a Dios que se hace. Y cuando nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios indica, eso no se llama más que desobediencia. Así que aclarado esto, sigo con este versículo. Dice, y Jehová tu Dios, cuando te haya entregado delante de ti a las naciones y las hayas derrotado, las destruirás del todo. O sea, todo, hermano, tipo de relación con personas que no son de su misma clase, perdone que lo diga así, no es porque somos clasistas, ni estamos haciendo ningún tipo de diferencia, ni somos homofóbicos, ni nada, sino que estamos hablando en términos cristianos. Por eso aclaré bien claro eso, que somos usted y yo cristianos y que estamos en un mundo de peregrinaje. Somos embajadores porque no somos de este pueblo, tenemos que entender. Entonces dice, no harás con ellas alianza. Entiéndeme, no harás alianza. Y me tomo todo el tiempo para ponerle ahí las flechas y los colores y todo para que usted le ponga atención a estas palabras. Ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás. Y cuando hablamos de no emparentarás, amigos y hermanos, entiendan, estamos hablando de que no tienen que casarse, y lo dice más claro que como canta un gallo en los versículos o en las palabras que siguen. No emparentarás con ellas, dice, no darás tu hija, su hijo, ni tomarás tu hija para tu hijo. En este sentido, me dijo una persona, bueno, pero es que antes se los cogían a uno, ve, ahí dice, no tomarás, no harás. Obviamente, lo que antes se escribió, hermanos y amigos, en Romanos capítulo 13, 12, lo dice bien claramente, lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se ha escrito. Es para que nosotros entendamos, claro, que antes se les cogía el novio, pero igual, si usted ahora, joven, señorita, muchacho, tiene que escoger un novio, por favor, la palabra del Señor es clara, enfática y puntual, y le dice que usted no tiene que emparentarse con estas personas que no son de su religión. ¿Me entienden? Entonces, quiero que en este programa ya esto quede bien claro, como ha quedado bien claro algunos puntos del matrimonio y de qué divorcio. Como gracias a toda la gente que ha hecho los comentarios. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia, entendámoslo. Porque desviará a tu hijo o a tu hija, póngale ahí cuando usted dice, porque desviará a tu hijo y a tu hija, recuerde el rostro de su hijo y de su hija, para que tomemos muy en cuenta este asuntico del yugo desigual, porque desviará a tu hijo en pos de mí, o sea, ya no va a seguir en pos de Cristo, de Dios, sino que se iba a desviar. Vean lo que dice, y servirá a dioses ajenos, y el furor, además de que eso vamos a tener que verlo en nuestros hijos, si nosotros emparentamos con personas que no sean cristianas, para no decir otra cosa. Amigos y hermanos, dice que además de que ellos van a desviar el corazón de nuestros hijos, además dice
que el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros y nos destruirá. Tal vez no en el momento, pero pronto. Bueno, con eso yo creo que podríamos cerrar, como dice uno el chinamo, e irnos para la casa, porque yo creo que más claro, como les dije, no canta un gallo. Pero vamos a explicar algunas cositas, ¿ok? Voy a hacer el pequeño review muy rápido de la semana pasada. Vimos 4 cosas básicas y era, porque Jehová, el Dios de Israel, aborrece el repudio. Primera instancia, hermano y hermana, que esto es el resumen general y término. Primera instancia, Dios nunca va a estar de acuerdo con un divorcio. Compréndame, nunca va a estar de acuerdo con un divorcio. ¿De quién? De su pueblo, ni de nadie, porque él aborrece y detesta el divorcio. ¿Me entiende? Y menos si usted es cristiano. 2, que los que se pueden casar única y exclusivamente, 1 Timoteo capítulo 5, lo del divorcio está en Malaquías 2, 15 y 16, 1 Timoteo capítulo 5 dice, y versículo 9, que los únicos que tienen autorización de casarse son los viudos menores de 60, lo dice la Biblia. 2, tercero, que a los únicos que se les dice que se les puede dar carta de divorcio es a los que se casaron, como lo que queremos evitar nosotros que ocurre, y por eso estamos dando el estudio hoy en matrimonios mixtos. O bueno, en tal caso, lo explicamos la semana pasada para que ustedes vean el programa, si no les quedó muy claro, entre los que ya habían llegado a Cristo y se habían casado, para que no digamos, bueno, me lo busqué y ahora sí lo traigo a la iglesia y se convierte. La semana pasada ese estigma total y ese tabú, que eso se podía hacer, lo vimos que no. Eso sí, que eso no, jamás, eso no ocurre, no acontece. Entonces, para los que llegaron a Cristo, es la única autorización que hay. Y uno se convierte y el otro no. Entonces, para los que llegaron a Cristo, uno se convierte y el otro no. El que no se convirtió, se quiere separar, dice la Biblia que puede separarse. Pero vea que le puse ahí a la par. Nunca, lo vimos la semana pasada también, se les avala de que se puedan volver a casarse. Tienen que quedar solos. Ok, entonces había un antes y un después en Cristo Jesús, como lo puse ahí. Tenemos que saber que siempre en todo esto que aplica al divorcio, Dios usa su misericordia. Vimos también que los que venimos a Cristo Jesús, en el antes y el después de Cristo, tiene que haber algo, que usted sale de Egipto, y quiero que me pongan esta terminología, porque esto tiene que ver con Egipto y las prácticas que fueron dadas al pueblo judío, y por eso Jesús bien claro dijo, se les dio permiso de tener carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Moisés lo hizo. ¿Por qué Moisés lo hizo? Porque ellos venían endurecidos después de 420 años de esclavitud en Egipto. Como usted, como yo, que anduvimos endurecidos, viviendo en esclavitud de todos nuestros delitos, de todos nuestros deleites, de todos nuestros pecados. Y en algún momento Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos liberó. Y amigos y hermanos, tiene que haber un después en conducta y respuesta de lo que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo hace. Cristo en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo dentro de usted. Así que yo no entiendo o no me logra caber en mi mente cómo hay todavía cristianos pensando si el yugo es igual o los matrimonios en yugo desigual tienen un aval bíblico o no. Ok, pero bueno, usted vino casado y ya ni modo, no puede hacer nada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Se le dijo que puede venir casado, pero no puede el cristiano dejar, a no ser, lo vimos, de que le vayan a matar, a no ser de que la tengan o lo tengan muriéndose de hambre, o lo golpeen o lo agreden, o una cuestión de esa, pues que eso es ilógico, de que una persona en tal caso esté manteniéndose así con otra persona. Eso se llama casi que un suicidio. Y voy a decir algo porque me hicieron un comentario esta semana. Por eso ustedes ven que arranqué arrancado, como decimos en términos de buen tipo. O sea, ¿cómo un pastor puede recomendarle a una persona que está viviendo con una persona alcohólica? Vean el caso, y esto lo puedo abrir públicamente porque me dijeron, claro, sin nombres y apellidos, que no importa, que tomara como nadie conoce la situación, entonces lo estoy haciendo, para que no crean que lo que ustedes me cuentan a mí yo lo difamo, jamás. Es porque voy a pedir autorización para usar esa cartulina, y me la dieron. La hermana está casada con una persona alcohólica. La persona alcohólica llega todos los fines de semana borracho, irresponsable, sin plata, y la golpea. El pastor viene y le dice a su congregación, hermana, tiene que esperar porque el que se tiene que divorciar es él, no usted. Hermano, discúlpeme, pero eso está fuera
de cualquier cualquier cosa normal que usted pueda pensar. Jamás. Tienen que tener muy en cuenta, amigos y hermanos, que la vida es sagrada. Ustedes tienen que tener muy en cuenta, hermanas y hermanos, que cuando ustedes ven una persona en agresión o en un peligro inminente, no pueden permanecer con esa persona. Bueno, de acuerdo y aclarado esto, ¿verdad? Para que no piensen, porque ya salió a luz, ¿verdad? Que si es que tenía que ser así, porque eso era la recomendación que le había dado el pastor a la hermana. Hermana, no, jamás, jamás. Y para eso existen las leyes. Es más, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, que las leyes están puestas por Dios y a que las resiste a Dios resiste, mientras las leyes no vayan en contra de lo que Dios designa para su vida. Y Dios no quiere que a usted la mate un alcohólico. Perdónenme y hablo literalmente. Ok, entonces venimos a Cristo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Recordamos que lo último que vimos fue esto, amigos y hermanos. Cuando usted viene a Cristo, no empiece a ponerse trabas para cambiar su vida y seguir como la luz de la aurora en aumento. Usted vino como haya venido, el Señor lo recibe y lo cambia. Para Él, porque no puede acusarse a las personas que vienen a Cristo Jesús de su vida anterior. Hermanos, no pueden estar recordándole a su pareja que fue divorciado y que tuvo una relación y cuando no vino a Cristo y que cuando ya... No pueden estarse sacando, como decimos aquí, los trapos sucios. Estamos empezando de nuevo cuando venimos a Cristo. Pero hay un compromiso. Y aquí es lo que quiero que les quede bien claro, porque este versículo lo estoy usando ahora, lo estoy usando en este momento y lo usaré al final para terminar de dar por lo menos el cierre y la conclusión de este programa. Vea lo que dice aquí, porque ya con todo lo que hemos aprendido mi amigo y mi hermana y mi hermano en estos 4 programas con respecto al matrimonio, ya nosotros no tenemos ninguna justificación, que fue donde quedamos por ahí más o menos la semana pasada. Y quiero terminar de leer ese versículo para ya empezar, dar el ejemplo y empezar con el tema que nos compete hoy, que fue donde quedamos, que fue el yugo desigual. Eso fue. Si pecamos, después de que conocemos todo esto, después de que a usted ya se le hizo la Biblia, estudió, usted corroboró que era cierto, que usted no podía dejar a su esposo por cualquier cosa, que usted no podía dejar a su esposa tirada cuando quisiera, que usted aunque la dejara, o si usted se divorciara, no podía volver a recasarse y todo eso, la Biblia le dice en Hebreos 10, 26 y 27, que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, entienda, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Usted, yo, desde que conocemos estos temas, amigos, desde que leemos esto en la palabra y desde que el Espíritu Santo lo pone en nuestros corazones, nosotros no tenemos justificación ninguna para estar diciendo que vamos a seguir viviendo en pecado. Hermano y hermana, si usted está en unión libre en una iglesia, si usted está en unión libre, pastores, si tienen gente trabajando en los ministerios, métalos al orden, porque están en pecado. A no ser que sean neófitos y se les esté enseñando. Y digo esto tan abiertamente, amigos y hermanos, porque aquí hay muchos pastores y gente que dirigen iglesias que son amigos, conocidos, que aprecio mucho y no quisiera de ninguna forma que por tal vez un descuido en su ministerio el Señor les tome en cuenta las almas de muchas personas. Porque dice que el que enseña la palabra del Señor mayor condenación acarrea para sí, dice Santiago. Y es clara la palabra enfática que los que enseñamos la palabra de Dios tenemos que tener mucho cuidado de lo que se habla. Así que ya saben, si nosotros ya esto entendido, no podemos estar después justificándonos de que no sabíamos algo. Y si no entendió algo, llámeme, le doy los versículos, renovamos un poquito lo estudiado y nos vamos a dar cuenta de que entramos a la verdad y la verdad nos libera. Recuerda que vimos, y con esto terminamos, el caso de Salomón. ¿Cómo es posible que Salomón se hiciera 700 esposas princesas? Leímos en Segunda de Reyes en el capítulo 1 y el 2, que habla muy claro de eso, cómo poco a poco sus esposas le desviaron el corazón por haberse casado en yugo desigual. Como personas como Sansón también, que anduvo buscando, tuvo 3 mujeres diferentes a su
etnia judía, amigos y hermanos, y llegó bueno, todos conocemos la historia, hasta quedar ciego y pelón, porque no queda otro nombre, ¿verdad? Eso. Le cortaron hasta el pelo, que era el poder fuente de su señal de su fuerza, del nazareato, y lo dejaron ciego. O sea, si usted se da cuenta, amigos y hermanos, cuando usted ve a la gente de la palabra del Señor que se unieron en yugo desigual, usted se da cuenta de que eso siempre provocó catástrofes y cosas negativas. Ok, ahora sí, ahí quedamos. Y dígame una cosa, usted sabe lo que es por casualidad un yugo, porque a veces hablamos de los yugos y a veces hablamos de esto en las iglesias, y a mí me ha tocado dar charlas delante de un montón de jóvenes y todo el mundo muy emocionado y muy lindo, y a la hora de llegar la gente no logra entender que cuando usted se junta con una persona que no es cristiana, amigos y hermanos, y la enyuga a usted, usted no puede caminar al lugar correcto. Porque si su dirección es el norte y la persona tiene otra dirección, usted no va a poder avanzar. Probablemente, y lo que ocurre con este tipo de animales es que alguno de los dos, y si quiere puede preguntarle a las personas que han manejado carretas, a nuestros abuelos y tíos, bueno, pues que somos un poquito más avanzados de edad, ¿verdad? Y tuvimos el privilegio de ver las carretas, y hoy en día, que todavía en las zonas rurales, pues se da esto, pero nos damos cuenta que terminan los que no hacen eso, muchos de los bueyes desnucados. Por lo menos el caso de nosotros que hemos visto esas situaciones, nos damos cuenta de la importancia de que el yugo sea igual, que no sea disparejo. Ahora, volvemos a ver, en este asunto hay un peligro de muerte. Entiéndalo, de muerte espiritual. Y muchas veces, vea, conozco casos, en mis 54 años de vida, conozco casos de personas que por haberse casado con personas que no eran indicadas, han terminado muertas, literalmente. Yugo es un instrumento de madera al cual, oiga, formando yunta, o sea, un yugo no es únicamente, no es un cepo, un yugo es para usarlo entre dos. Tenemos que entender esto. Lo que usted vaya a encontrar, joven o señorita o muchacho, o persona adulta que anda buscando pareja, cristiana, porque este programa es para nosotros los cristianos, para que aprendamos y podamos corregir lo mal que hemos hecho, y por eso es dentro de las iglesias. Hoy día, amigos y hermanos, hay tantas parejas divorciadas, separadas, rejuntadas, recasadas, y todo lo terminado en re. Así que nosotros tenemos que entender es porque hemos tenido una mala educación cristiana con el tema. Formando una yunta, o sea, nunca es uno, siempre son dos. Tiene que entender que cuando se habla del yugo desigual o de la unión o el noviazgo mal llamado o el compromiso, usted tiene que pensar en dos. Deje de pensar en usted, en su comodidad, en su preferencia y en su gusto. Piense que eso lo va a formar, va a ser un solo instrumento formado por dos personas. Se unen por el cuello o por la cabeza. ¿Por qué por el cuello y por la cabeza? Le señalo ahí porque, mis amigos, lo que te lleva a la dirección, lo que te permite pensar, lo que te permite ser inteligente, coherente, y lo que te dirige es la cabeza. Y si no, usted ve a dónde le ponen los frenos a los animales, usted ve dónde le ponen las riendas, usted va a ver, no se los ponen en los pies, no se los ponen en el cuarto trasero, no se los ponen en una pata, no se los ponen se los ponen en la cabeza. Ustedes tienen que entender que cuando ustedes se enyugan en una persona, se están enyugando en pensamiento, en idea, y se están preparando para trabajar toda la vida junto a esa persona. Estamos hablando de un matrimonio y un noviazgo que se supone que es cristiano. No les estoy hablando de las uniones libres. Dejemos de llamar las cosas como se llaman. Estoy hablando del yugo desigual antes del matrimonio. No estoy hablando de las personas que están en fornicación o en adulterio. Porque tenemos que ser puntuales en eso. Y al pecado hay que llamarlo. Porque la palabra del Señor dice en Isaías que hay de lo que los malos llaman bueno y a lo dulce llaman salado, y todo lo que nosotros ya conocemos. Así que en este programa, Los Enigmas de los Tiempos, y en este final de este programa, yo quiero que usted quede con la conciencia bien clara de que usted no debe de hacerse una pareja que no sea creyente. Ok. El efecto del yugo es unir estrechamente a dos seres vivos. ¿Estamos de acuerdo? Unir estrechamente, haciéndolos compartir idéntica ruta y un mismo destino. Entienda, amigo y hermano, cristiana, creyente,
Si usted se une a una pareja que no es creyente, el mismo destino y la idéntica ruta que él lleva o ella lleva, usted la va a seguir. Y la Biblia es bien clara y referente que el impío de continuo, su pensamiento es el mal. Porque tenemos, no, todo el mundo es malo si no es cristiano. Hay gente noble dentro que no es cristiana, pero lo lamento, no es de nuestra raza. Tenemos que entender, gente muy linda, muy pura vida. Oremos por esas personas, conviértelos a ellos, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero no haga un yugo, no haga una alianza, no haga un noviazgo antes de que eso ocurra. Porque si lo hace, amigos y hermanos, puede ser que termine desnucado. ¿Qué compañerismo? Víamos la semana pasada también un poquito de eso, pero no les di este versículo, así que agregué lo de la semana pasada ahí, que estaba en Corintios, que dice: ¿qué compañerismo, comunión, concordia, parte o acuerdo tiene la luz, el cristiano, Belial, Jesús, el templo? Lo vimos, esas 5 palabras que iban juntas a unirse a otra persona que fueran desigual. Creo que nosotros literalmente dice que esas 5 palabras no se cumplen. Y dice la Biblia, además de eso, que no pueden andar 2 juntos, o andarán 2 juntos si no estuvieran de concierto o de acuerdo. Es lo que les estoy diciendo. Si usted se junta a un yugo, muchacha, muchacho, señora, señor, o joven o señorita, se junta a un yugo con una persona desigual, lo más seguro es que uno agarre para el norte y el otro para el sur. Y van a empezar el sinnúmero de problemas que ustedes, yo y todas las personas que tenemos ya tiempo de estar caminando en esto del cristianismo, hemos visto dentro de la iglesia. Ok, vean qué interesante. La imagen y los comentarios que puse de siguiente, quiero que le pongan mucha atención para que ustedes lo vean. Ábranme ahí la imagen, donde dice mantener. Y pongo bien claro, como cristiano. Porque si usted me habla como un mundano, si usted me habla como un impío, si usted me habla como cualquier persona que no tiene un conocimiento de Dios y que no tiene ningún motivo ni ningún anhelo de servir al Señor y honrar su palabra y sus mandamientos, entonces este programa no es para usted. Pero si usted es una persona creyente, que cree en Dios, que el Espíritu Santo hizo su obra redentora en usted y que usted quiere alabar y bendecir al Señor con su conducta, servirle y obedecerle, esto póngame mucha atención, porque aquí usted tiene que tomar una decisión hoy día de que si en realidad las relaciones que está manteniendo son sanas y son aceptadas por Dios. Mantener como cristiano una relación diferente a como lo dicen las Escrituras, que ya vimos: ninguna unión, ninguna concordia, ningún acuerdo, ninguna parte, ninguna comunión, ningún compañerismo, todo eso que le dice la Biblia. Si usted mantiene una relación diferente a como lo dicen las Escrituras, es una clara desobediencia ante Dios, y por lo tanto quienes lo hacen se enfrentarán a las consecuencias. La palabra del Señor dice que usted no debe casarse con un impío. Y si usted se casa, amigos y hermana o hermano, si usted se casa, sépalo y entiéndalo que Dios de ninguna forma, dice la palabra, tomará por inocente al culpable, y que tarde que temprano le va a alcanzar la consecuencia de su desobediencia. Y dice la palabra del Señor, no lo digo yo, perdónenme. Y voy a decir algo un poco grotesco, pero dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, que cuando la condición es así, de la persona que incumple, no cuando ha llegado a Cristo, porque algunos de los dos santifica a los hijos, pero cuando no ha llegado a Cristo, los hijos de uno no están dentro de la bendición. Yo, Jehová, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Tenemos que entender, amigos y hermanos, que esto tanto es nocivo para nosotros como es nocivo para nuestras familias. Tenemos que entender que nosotros en este concepto de matrimonio, noviazgo, matrimonio, el pre y en el momento y el después, tenemos que visualizar algo espiritual y tenemos que darle los cambios necesarios para que esto funcione. ¿Por qué? Porque es un
uno de los preceptos, y ya lo vimos, que fue instituido por Dios, amigos y hermanos, desde la fundación del mundo. Nada más y nada menos. Jesucristo, Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo bendijeron el día que crearon al ser humano. Así que ustedes tienen que entender que esto es, pues, de ahí un tema muy importante. Entonces, ya saben, está en completa, abierta y desobediencia ante las Escrituras. Porque un incrédulo, vean lo que les comento de abajo, porque un incrédulo no es solo aquel que dice no creer en Dios. Entiéndame, y vamos a hilar más delgado, chiquito, joven, señorita, joven, vamos a hilar más delgado. Porque un incrédulo no es solo aquel que dice no creer en Dios. Un incrédulo es también aquel que cree a su manera y no a la manera en la que Dios estableció en las Sagradas Escrituras. Y vean esa ilustración que me gustó tanto y me la copié ahí, la puse en ese comentario. Un cactus y un globito, y van a hacer ahí una fusión y ¡plac! Naturalmente, adivine quién explotó, el globo. Y obviamente, esa es una de las consecuencias que sufren los creyentes que se casan con personas que no son cristianos. Y si usted no me quiere creer, y si usted cree que todas las personas que le han dicho a ustedes, jóvenes, y a ustedes, muchachas que andan buscando pareja y que no la andan buscando dentro del mismo pueblo de Dios, si ustedes creen que todo el montón de personas y miles de personas y cientos de años que se ha predicado esto, el yugo desigual, que Cristo lo dijo, que se habló hace 3600 años del Deuteronomio, cuando Moisés escribió Deuteronomio, para que el pueblo de Dios que venía saliendo de Egipto dejara esa costumbre tan mala que tenían de divorciarse y de juntarse entre ellos y hacer todo lo que ocurrió que nació en Egipto. Ya lo vamos a ver históricamente. Si ustedes creen que ese montón de años, esos miles de años, esos millones de experiencias están equivocadas, porque usted siente un sentimiento muy grande y le vuelan las maripositas por el estómago y usted siente que se le van a salir por la garganta. Niña, niño, muchacho, joven, vea, ustedes que están todavía empezando su vida, pongan en oración eso, porque las consecuencias son nefastas. No se hagan una pareja, señorita, joven, no se haga una pareja que no sea creyente. Y si la tiene, déjela hasta que se convierta. Esa es mi recomendación. Bueno, porque el incrédulo muchas veces, como les digo, no solamente aquel que cree, no cree en Dios, sino el que cree a su forma. He oído comentarios por ahí de personas, sí, pero es que él viene a ser que buena gente. Y él me dice que vayamos una semana aquí a la iglesia y después, voy a hablarle literalmente, y después que la otra semana vamos a misa, que una semana él me acompaña aquí a la actividad de jóvenes y que la otra semana vamos a una carne asada donde, sí, y yo les digo, disculpe, pero están mal, van mal ustedes, no les va a ir ni regular. Y cuando se han casado algunas de estas personas, los hemos visto hoy por hoy y la situación sigue igual. Ella va para la iglesia 3, 4 años después y el muchacho se va para los partidos de fútbol y llega borracho los sábados. Amigos, así jóvenes, así niñas y viceversa, hombres y mujeres. Miren, entiendan lo que sus padres y lo que las personas, y no solamente estoy hablándole a los muchachos, estoy hablándole a viejos ya entrados en años que andan con esas tendencias de estarse haciendo parejas que no son de Dios. ¿Me entienden? Así que tenemos que tener demasiado cuidado. Vean esa imagen que la puse la semana pasada, pero la quiero recordar. Viene el ratoncito, todo súper divino de los papás, con la novia que es una gata, y los papás le dicen, ¿y qué pasó con lo que hablamos del yugo desigual? Y el ratoncito les dice, yo la voy a convertir. Y la gata se muere risa. Nada más vean, ¿verdad? Esta imagen que la quiero dejar ilustrativa ahí para decirles de algo. Esa es el que es una raza totalmente diferente. Dos especies totalmente diferentes y la tristeza que produce eso a los padres que hemos querido enseñar e inculcar. Por eso la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino, en Proverbios 22:6, y ni aun cuando sea viejo se apartará de él. Por eso nosotros tenemos un compromiso, los que tenemos hijos pequeños también, de enseñarles bien este tema. Y por eso este tema tiene que predicarse como se tiene que hablar, abierta y puntualmente, llamando las cosas como se llaman. Eso es de las especies diferentes. Pero hermanos y amigos, quiero decirles algo.
Algunas personas piensan que porque una persona es cristiana ya está exenta de estar en yugo desigual. A veces hay un grupo especial, que especialmente usado por Satanás, perdone que les hable así, que está dentro de la iglesia. Por eso usted ve a personas que se casan dentro de la iglesia, pero resulta que el muchacho o la muchacha no era tan pan de Dios como se parecía, sino que el muchacho y la muchacha sacaron las uñas luego y enseñaron su verdadera cara. A esos les pongo o les llamo yo los lobos rapaces. Y vea lo que dice por lo menos Pablo con respecto a esto, porque el yugo desigual no se da solamente porque no sea cristiano. El yugo se da también cuando un cristiano cree una cosa diferente a otro cristiano. Cuando hay cristianos que creen que no importa si la esposa o la novia, perdón, se va con los amigos a bailar. No importa, aunque es que ya hay cristianos que creen que no es malo, no sé, irse a meter a una discoteca o irse a meter a un bar y sentarse ahí 3, 4 horas. Hay cristianos que creen que no sé, piropear a las compañeras no es pecado ni es algo ahí que pueda abrirles puerta para cosas más profundas y más peligrosas. O sea, no solamente porque un cristiano tenga el título de cristiano es porque es cristiano, tenemos que entenderlo. Y ¿sabe qué, jóvenes? Y voy mucho a este tema de los jóvenes porque ayer tuve la posibilidad de estar conversando con algunos que estuvieron ahí con nosotros y todas estas inquietudes que hay, todos estos pensamientos y estas ilusiones de los novios, amigos y hermanos, hay que tenerlos bien claros y tener un objetivo bien claro de qué necesitan ustedes, de qué necesitan y qué quieren para sus vidas, porque esto es para siempre. Ya lo vimos. El que se casa tiene que permanecer o con su esposo o si lo deja tiene que quedarse sin casar. Y ya lo vimos que si se separa el esposo tiene que volver con el mismo esposo, no se puede hacer otro. Y ya lo vimos que solamente el que se muere puede volverse a casar. Y ya lo vimos que la recomendación es que mejor no se casen. Así que vean lo que estamos diciéndole. Hay un yugo desigual que es interno. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, 11 y dice lo siguiente. Más bien os escribí, dice, para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, pónganme en atención, y aquí se les va a mover el piso a un montón de gente. Esas parejitas que están en la iglesia, que el chamaquito anda en un puro vaciloncito, que el muchachito se va por allá y lo ven por acá y lo encuentran en tal lado, y va a veces a la iglesia y a veces sí y a veces no, y va a la iglesia a estar haciendo cosas que no tiene que hacer y todo eso. Chiquita, vea, buen término tico, se lo digo, despabilese, ese muchacho no le conviene. Aquel cristiano que se hace una chica cristiana, pero la chica cristiana siempre se va de baile con sus amigas y su vaciloncito y está con el WhatsApp con todos sus amiguitos y sus cositas y sus vacilones y va de vez en cuando y llega mal vestida a la iglesia y todas esas cosas que vemos porque son frutos, amigos y hermanos, buenos o malos del creyente. Aprendamos a discernir antes de escoger, jóvenes, lo que queremos para nosotros. Si vemos una muchacha que anda muy chinguita, perdonen que les hable en ese término, muy corta, su ropa mal vestida, sepan y entiendan que ustedes van a tener problemas y consecuencias nefastas por esas cosas. Y menos si usted le ha hecho el comentario o se les ha hecho los comentarios y no buscan razón. Aquellos chiquillos que viven en una pura fiesta, en un puro vacilón, aquellos irresponsables que no trabajan, que no estudian, que no tienen, son los ninis que llaman. Usted no se embarque, chiquito, usted no se embarque, chiquita, aunque sean de la iglesia, porque hay lobos rapaces. Y el yugo desigual aplica no solamente para los de afuera, sino también para los de adentro, que no tienen nuestro mismo criterio, nuestras mismas normas de vida, entendámoslo. Y hoy voy muy centrado a los chicos, porque de verdad, miren qué preocupante es, porque uno tiene hijos que están entrando en una etapa preadolescente, y tiene hijos grandes también, que ya tienen sus parejas, y ha visto los errores que como ellos cometieron por no tener una instrucción bíblica. Y ve la diferencia entre unos y otros. Y uno puede hablar de esas cosas con toda la sinceridad y la amplitud del mundo, porque ha tenido que experimentar el dolor que es el haber visto malformarse por ignorancia uno muchas veces a su misma familia. Bueno, entonces ponme atención, más bien os escribí
para que no os juntéis, dice la Biblia, con ninguno que llamándose hermano sea fornicario. Esos chiquitos que son novios y quieren estar manoseando a las chiquitas antes de casarse. Niña, perdón, eso no es cristiano. Eso corte con ese muchachito, porque si no le da el respeto debido, ahora que es novia, mucho menos te va a respetar cuando estés casada y te tengas segura. Y viceversa, sea fornicario, sea avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Oiga, si le dice que ni aún coma, usted se quiere casar con él y compartir toda su vida con él o con ella. Cuando una persona dice ser cristiana y tiene sus atributos, la Biblia es bien clara que es un lobo rapaz. ¿Me entienden? Entonces ustedes tienen que entender, amigos, jóvenes, hermanos, adultos también, que están viendo nuestro programa y que están tomando decisiones, tienen que comprender de que nunca, jamás en la vida usted puede unirse a una persona que en pensamiento, criterio, acción y forma sea diferente a usted. Eso se llama yugo desigual. Ok, terminado ese tema, voy con una pregunta interesantísima. Y yo quiero que ustedes me le pongan mucha atención a esta pregunta porque ya es la conclusión final. Ok, esto es lo que básicamente la Biblia nos enseña con respecto al matrimonio, con respecto al noviazgo, al compromiso, que lo vimos, con respecto al divorcio, que el único que hay avalado es en los que llegan matrimonios mixtos, llegan, si alguno tiene ya, recordémoslo, ok, no es que se lo ande buscando mixto, jamás eso no tiene aval. Y tercero, el yugo desigual no es aprobado por Dios. Un noviazgo que sea uno creyente y el otro no, lo lamento, pero no tiene un aval bíblico. Y pastor, que permita eso sin amonestarlo, perdóneme hermano pastor, usted está exponiendo a su rebaño, a toda fiera del campo. Así dice la palabra en Jeremías y en Ezequiel claramente. Y podemos hacer un estudio un día de esto, que no quiero que lo tome mal ningún pastor que esté oyendo esto, pero la verdad es esta. Y el Señor dice que les va a demandar de su mano la sangre de esas personas. Así que mucho cuidado cuando enseñamos y permitimos y en nuestras congregaciones están los chiquillos juntándose ahí mixtamente, o cuando tenemos chiquitos muy rebeldes que no dan un buen testimonio y no los tratamos de corregir, y pues todo hay, ¿verdad? No en la viña del Señor, tenemos que entender. La gente dice que de todo hay en la viña del Señor, pero no, en la viña del Señor, amigos y hermanos, lo único que hay es trigo. El que planta en esa viña es Satanás. Así que Dios lo único que planta, entonces quiere decir que Dios planta cosas malas. No, Dios planta cosas buenas, pero recuerden que el diablo llega y le siembra encima, ¿verdad? Así que usted no crea que solamente porque las personas están en la iglesia y porque ostentan un título de cristianismo, muchacha, muchacho, le puedan convenir. Aquí dice que tiene que tener mucho cuidado. Por sus frutos, dice la palabra, os conoceréis. Entonces, pregunta, ¿por qué como cristianos vemos tan normalmente, quisiera yo saber, el concepto que se ha legislado y practicado en nuestra sociedad con respecto al tema, con respecto al divorcio, con respecto al noviazgo, con respecto a las uniones, no sé, ve ahora las uniones tan extrañas que hay, o sea, ¿cómo es posible que en países como Canadá ya usted pueda buscar cualquier género para hasta casarse? Si usted se quiere casar con un perro, hasta con un perro lo quieren casar ya ahora. ¿Me comprende? Entonces son cosas que desvarían totalmente de una realidad cristiana que nosotros debemos de mantener. Ahora, porque ahora vemos tan normales esas cosas, tal vez alguna gente no lo ve muy normal, pero ya se le da una aceptación y entonces, ¿en qué quedamos? Tenemos que saber por qué eso, cómo Satanás tejió eso. ¿Por qué yo hago esto así con historia y todo? Porque ustedes tienen que entender de dónde nacen todas estas prácticas, para que cuando se les pida razón de lo que ustedes creen, ustedes puedan tener el conocimiento necesario para decir, eso nació así, por eso no está incluido dentro del contexto bíblico. Matrimonios civiles. Hasta ahora digo yo que hay matrimonios civiles, que hay matrimonios que no son, que pueden ser varios tipos de matrimonios. Cuando estudié este tema, perdón, la primera vez no había encontrado tantos tipos, pero resulta que del 2000 más o menos para acá, pues han variado algunas de las cambios que se han hecho, ¿verdad? Con respecto a los tipos de matrimonios que hay y que se puedan integrar.
dentro de las sociedades, ¿verdad? Y las legislaciones, pues han habido cambios interesantes, ¿verdad? Y algunos matrimonios, como el matrimonio express, y algunos otros matrimonios que están ahí, vamos a ver hoy, que es interesantísimo que se hayan dado. Cuando la Biblia nos habla de que solo hay un matrimonio, y cuando la Biblia dice que ese matrimonio es por siempre, no le dice que usted tiene 8 o 9 formas diferentes y las que puede divorciarse. Vean qué interesante. Entonces vamos a ver de dónde nació eso. Ok, en primera instancia, en forma histórica, y lo que dice la historia y lo que dice la ley con respecto al divorcio y con respecto a los matrimonios y obviamente divorcio. Cuando hablamos del divorcio es porque tiene que haber habido un matrimonio. ¿De dónde nació esto que es satánico? Porque no tiene ningún aval divino. Ya lo vimos que Dios repudia y odia el divorcio. El matrimonio, pónganme atención las letras que les rayo, es al mismo tiempo una figura legal, obviamente, ya le hicieron legal, gracias. Una ceremonia social y religiosa. Por ese lado estamos de acuerdo que es social y religiosa también. Lo legal no tenía que ver antes la ley, pero ya le hicieron legal, ahora social y religiosa sí, porque en el contexto bíblico nos enseña que la sociedad cristiana tiene que casarse, ¿me entiende? Ante Dios y los hombres. Y una entidad, perdón, esto quiero que lo vean, una entidad cultural, tradicional, que también tiene que ser así. ¿De cuál cultura? De nuestra cultura cristiana. ¿Por qué? Porque si nosotros viviéramos en África y tuviéramos, vean qué interesante, como dice ahí, con diferentes diferencias en cada sociedad, si viviéramos en África y nuestra cultura no es o nuestra religión no es la cristiana, y entonces ahí se puede dar la poligamía y un montón de cosas, entonces nosotros pues no tendríamos que tomar en cuenta nada lo de la palabra de Dios, pero se supone que usted y yo somos creyentes y nuestra tradición es bíblica. Así que vamos a saber que todo lo que va a venir y nos va a enseñar ahora el hombre que vaya en contra de la Biblia, nosotros no podemos aceptar. Con diferencias en cada sociedad, que en eso a nosotros no nos compete, creyentes, porque a mí no me importa lo que la sociedad piense, ni lo que el mundo entero quiera legislar si va en contra de mis principios morales. O sea, si ahora los chavalos se quieren casar entre ellos, y voy a hablar así, voy a hablar sin tapujos, si los chavalos se quieren casar entre ellos, jamás voy a respetar eso ni lo voy a avalar. Pero yo sí sé muy claro, yo estoy convencido de que eso no es lo que Dios quería. Dios quería que fueran hombre y mujer. Si la gente ahora se divorcia hasta porque usted no guinda una toalla en el baño bien, y eso le permiten y le toman como un tema de divorcio solo porque se quieren los divorcios express y todo eso que les digo ahora, ¿verdad? Que existen y ahorita lo vamos a ver, y lo quieren hacer, está bien para el mundo si ellos lo quieren hacer, pero para mi persona como creyente el matrimonio es por siempre. ¿Me entienden? Tenemos que entendernos que no importa lo que las sociedades varíen ni nada, la ley mía, mi norma, mis estatutos van a ser los divinos. Y yo creo que son los suyos también. Amén. El matrimonio es una costumbre. Pónganme en atención. Dicen que es una costumbre que formaliza y legaliza la unión de pareja. Ok, yo creo que no es una costumbre. Por eso les digo ahí, lo que ya yo he podido estudiar de la Biblia, siento que es, primero, un mandamiento de Dios. Cuando en el Edén él dijo, no está bueno que el hombre esté solo. Entonces le buscaré una ayuda idónea. Y la hizo Dios, y vio Dios que lo que había hecho era en gran manera. Ok, excelente. Entonces no es una costumbre, yo por costumbre mucha gente se rasca la oreja. Por costumbre mucha gente, no sé, camina todas las mañanas, por un montón de cosas, o come ciertas cosas, o no sé. Pero esto no es una costumbre, esto fue una normativa divina. Que el pecado haya tergiversado el asunto, eso es diferente. O sea, el matrimonio, por eso dice que lo santificó Dios, entendamos en esto el matrimonio, por qué ha sido tan atacado y por qué es que las parejas, y por eso la sociedad está tan convulsa y disuelta, porque Satanás sabe que despedazando la sociedad, despedaza a el mundo entero. Ok, ¿dónde nació esta idea del divorcio y estas situaciones? A veces decimos que en el Código Romano, pero vieras que estudiándolo, usted se da cuenta que desde Egipto, por eso Dios tuvo que llevar a la gente al monte Sinaí, al pueblo de Dios, con Moisés al monte Sinaí, y por eso ahí les recordó los mandamientos.
Y por eso ahí les dio otra vez la legislación y les dijo, chiquitos, no se divorcien, no dejen. Eso, y Moisés, como venían ellos tan corrompidos y tan hechos un desastre por esta esclavitud que habían tenido, les dio carta de divorcio. Pero ¿qué les dijo Jesús? En el principio Dios no quería que fuera así jamás. El divorcio Dios nunca lo avaló y por eso lo recordó. Y por eso en tiempos de Cristo era tan penado, aunque ustedes, bueno, ya lo vieron en los primeros programas que vimos. Así que ya lo saben. La idea del matrimonio legal fue concebida en primer lugar por los antiguos de Egipto. Por eso el pueblo de Israel se llevó mucho, transculturó de los egipcios, y por eso tuvieron 40 años dando tumbos en el desierto. Ojalá que uno, por no entender la palabra de Dios, no le toque estar dando tumbos ahí por los desiertos, ¿verdad? Con un montón de enemigos encima y perdiendo todas las personas sin poder entrar a la tierra prometida, porque ninguno más que Josué y Caleb y los menores de 20 entraron. Recuerden, ellos ya habían establecido la prohibición del incesto, vean, los egipcios, aunque los faraones no siempre la respetaban. Por esta situación de la prohibición del incesto y todo este asunto, los jeroglíficos y algunos escritos y tablas cuneiformes de varios lugares, en cuenta Mesopotamia, algunos lugares que hablan históricamente de las etnias y de las culturas que estaban en ese tiempo, ¿verdad?, gobernando el mundo conocido, dicen que los egipcios ya tenían un sistema de divorcio legal, escrito, en el que se divorciaban. Vean qué interesante. Y hasta admitían la posibilidad de un divorcio legal. Se firmaban acuerdos, han encontrado pergaminos y un montón de cosas nupciales. Es increíble cuando se investiga cómo eso se practicaban, divorcios y cuestiones de esas, ya desde Egipto. O sea, no era el pueblo de Dios el que lo practicaba, porque Dios y Jesús lo dice bien claro, que no era así al principio. Y Dios dice en Malaquías que Él repudia, que Él odia, que Él se hastía del divorcio. Él no le gusta el divorcio, Él lo odia y lo repudia. Tenemos que entenderlo entonces que no. Dependiendo de la cultura y la religión, eso es lo que les estoy dando, es los datos históricos y lo que hoy día piensan que es el matrimonio. Dependiendo de la cultura y la religión, el matrimonio, según la legislación, podía ser monogámico o poligámico, dependiendo de la cultura, ¿de acuerdo? Pero recuerde que usted no puede hacerse dos mujeres porque usted es cristiano y los cristianos solo tenemos una. Ay, pero Abraham, les expliqué también el caso de Abraham y de algunos de los patriarcas. Recuerden que eso, si no quieren y no entienden todavía bien eso, pueden devolverse a los programas en nuestra plataforma. Dice, podía ser monogámico, poligámico, como en la tradición oriental. Luego fue asimilado por la naciente cultura cristiana, obviamente, en la cual el matrimonio se convirtió, según lo que Dios nos enseñó a usted y a mí, hermano. A usted no le importa lo que practique la gente en el mundo. A usted impórtele lo que la Biblia le enseña y cómo caminar. En el cual el matrimonio se convirtió ya en el concepto cristiano en un vínculo sagrado celebrado ante Dios y conforme a ciertos ritos provenientes del Antiguo Testamento, es decir, de la religión judía. El matrimonio, amigos y hermanos, nuestro de los cristianos se basa en el contexto bíblico. A usted no le importa si otras culturas o otras personas se casan o hacen cosas diferentes. Pero el matrimonio, tal y como está establecido ahora, me quedan creo que pocos minutos, fue dado básicamente como les hablaba ahora, con el derecho romano. Lo entendemos hoy en Occidente, nació en la antigua Roma, proviene el término matrimonio. Vieron qué interesante esto del matrimonio, que deriva de la unión de dos vocablos. Mater, que es madre, y monio, que es consejo. Esto se hacía en forma legal en Roma para que las mujeres pudieran tener, pónganme atención, se empleaba en la antigua Roma para referirse al derecho de una mujer a ser reconocida como la madre legítima de los hijos de un varón. O sea, más que todo, se dio en forma escrita y legal para que las mujeres pudieran, y los romanos, cuando ya no querían, vean qué interesante, estudiando uno lo que es la cultura, cuando ya no querían esa persona, se daban una carta de divorcio y la mujer se podía casar con cualquiera. O sea, era un objeto. Ahí fue donde se promocionó, principalmente con el derecho romano, se promocionó este asunto de los divorcios porque era una práctica romana que se daba así. Ahora, luego ya, un término que se usaba dentro de Roma para eso
para referirse a estas situaciones ceremoniales o legales con las mujeres, era que cuando se les empezaba a decir que estaban casadas, porque el término quería decir que no estaban disponibles. Por eso ustedes tienen que entender que todos esos términos derivan de algunas prácticas que tuvieron, pero que no son básicamente lo que la palabra del Señor nos enseña. El divorcio no es avalado, el divorcio nació obviamente en Egipto, transculturado a egipcios, babilónicos, medopersas, griegos, romanos, y después ya casi que todo lo grecorromano que influyó el día de hoy, hasta el día de hoy, nuestra cultura, es lo que se ha incorporado. Y en eso se daba el divorcio dentro del derecho romano. ¿Para qué? La mujer no tenía ningún estigma en eso. La mujer podía divorciarse, casarse, divorciarse las veces que quisiera, y pueden estudiar ustedes la historia, y no había ninguna, con esa cuestión, ningún impedimento, ni legal, ni religioso para que lo hiciera. Las únicas eran las mujeres que se casaban bestiales, eso sí, dentro de los templos ellos no podían abandonar eso porque eran muertas. Es interesantísimo eso. Bueno, en cambio la mujer sí, Roma vino a incorporar esto, pero luego, luego ya vino un tiempo increíble. Quiero leerles un versículo en estos 3 minutos que me faltan para terminar y decirles ya fechas. Así que ya no son 2, sino 1, dice la Biblia. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Usted y yo, hermanos, si fuimos o somos cristianos, si fuimos casados dentro del contexto, o venimos a Cristo y retomamos votos, amigos y hermanos, no podemos divorciarnos. Aunque todo el mundo diga que se puede divorciar por lo que le dé la gana. En la historia universal, en la historia occidental, el siglo XVIII también fue llamado el siglo de las luces. En este siglo, el movimiento intelectual que hubo, pónganme en atención, de este siglo, cambió muchos de los acontecimientos políticos, sociales, religiosos, culturales, intelectuales del tiempo, de la época, y hasta el día de hoy nos ha afectado. Y dentro de eso fue el contexto de términos legales de divorcio. En términos legales modernos, amigos y hermanos, el divorcio fue asentado por primera vez en el Código Civil francés en 1804. Después de la Revolución Industrial y después de la Revolución Francesa, tenemos que entender nosotros que el mundo se hizo el mundo moderno que conocemos hoy. Los avances científicos, tecnológicos, pedagógicos, psicológicos, intelectuales, crecieron en gran manera y empezaron a darse serias leyes con respecto a los matrimonios y a los divorcios, y se basaron en el Código Romano, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con usted, hermano creyente, y conmigo. El código que usted y yo tenemos que seguir son las Sagradas Escrituras. Ahora que se tiene que casar usted por civil, tiene que ir ante un abogado, por lo menos aquí en Costa Rica, porque las iglesias no reconocen, por lo menos en Costa Rica solo la católica, pues de ni modo, tendrá que hacerlo, pero usted tiene que casarse ante la iglesia y ante Dios, y saber que lo que usted está haciendo es un formalismo. Pero si usted no se casa ante la iglesia y solamente firma un papel de hombre, perdóneme y disculpe, pero no está dentro del orden bíblico. Tiene que hacerlo ante Dios y los hombres. Ok, como creyentes esa es nuestra forma de actuar. Las causas inmediatas de divorcio ahora pueden ser montones de factores tan diversos como tecnicismo, psicología, o características que tengan los cónyuges, diferencias de pensares, dificultades económicas, desintegración de las comunidades. Lo que a usted se le ocurra ahora decir para poder tener un divorcio se lo varan. Tipos de divorcio, porque me quedan 2 minutos. Vean la barbaridad, cuando Dios dice que odia y repudia el divorcio, y usted me viene diciendo a mí, creyente, que usted ya está de acuerdo con el divorcio. Yo digo, entonces usted está en contra de la Biblia. Tipos de divorcio hoy día: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Divorcio administrativo, divorcio por sentencia judicial, divorcio voluntario, divorcio por mutuo consentimiento, divorcio sin el consentimiento de algunas de las partes. Oiga, si usted se puede divorciar, si el otro quiere o no quiere, igual usted se divorcia. Divorcio incausado. Y estos dos últimos que no los conocía, que fueron reforma del 2005 y 2015, que eran el divorcio express. Ya usted puede ir a cualquier lado y sin que vaya la parte demandada o ofendida, y usted dice, ya yo me quiero divorciar y punto. Y ese divorcio notarial, que es nuevo también del 2015, en donde un notario, un abogado común, puede hacer un divorcio y no tiene que pasarlo por un juez.
aplica en varios y muchos países ahora. Ok, el divorcio moderno nace de una degeneración de un matrimonio vincular cristiano. Termino con el último versículo que está al final, que dice lo siguiente: después de que usted conoció esto, chiquitos y chiquitas, muchacho, muchacha, joven, señor, adulto, no tiene más remisión. Si pecamos, termino con el último imagen, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de esto, de estos 4 problemas, ya nosotros no tenemos más sacrificio por estos pecados, sino que tenemos una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los desobedientes. Amigos y hermanos, mi nombre es Freddy Peña. Les esperamos aquí el próximo miércoles en Los Enigmas de los Tiempos para un tema nuevo, no se lo pierda. Y estamos para servirle. Que la gracia y la bendición de Dios sea con ustedes hoy y siempre. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre